¿cómo les va? Bienvenidos a la clase número 11 de Filosofía para la Vida del PEAM, el Programa Educativo para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto en tiempos de pandemia. Nosotros venimos hablando de este fenómeno ahora ya bien filosófico, bien epistemológico y que tiene que ver obviamente con el conocimiento, tiene que ver con la sociedad. Venimos hablando de este fenómeno por el cual se establece una controversia, un enfrentamiento, en principio metodológico, solo en principio metodológico, entre las ciencias naturales y entre las ciencias del espíritu o las ciencias sociales. Y habíamos terminado la clase anterior diciendo que las ciencias sociales hicieron valer su derecho a encuadrarse en el ámbito del conocimiento científico, pero con su propia metodología que debía ser reconocida como legítima, como las ciencias naturales, dado que se debía reconocer la distinta naturaleza de los fenómenos estudiados, o sea, la cultura, la sociedad y demás. Yo ahora voy a pegar como un saltito y voy a decir una cuestión que puede resultar bastante polémica, sobre todo para quienes están en el ámbito de las llamadas ciencias duras. Las ciencias duras justamente son las ciencias naturales, se las denomina las ciencias duras. ¿Por qué? Piensen ustedes, tiene que ver con esto que veníamos hablando todo el tiempo del rigor metodológico y de esa de esa criteriología tan fuerte, de esa metodología tan cerrada, digamos, y de, obviamente, el tipo de objeto de estudio. Por eso se las llama ciencias duras, ¿no? Porque se supone que ahí no hay justamente lugar a fragilidades, o no debería haberla, porque si ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, salió un cohete a la luna. Si hay fragilidad en toda la investigación que supone el minuto cero en el que va a despegar, no es que no haya pasado nunca, pero explota todo. Entonces la fragilidad, la debilidad es algo que no se le permite a las ciencias duras. Digamos que tiene que ver con eso. La otra serían las ciencias blandas. Bueno, blandas ¿por qué? Porque hay más margen de error, porque está en juego la acción humana, que la acción humana se te puede disparar para un lado, pero también se te puede disparar para el otro. Entonces, ¿cómo la atrapas? Podríamos decir, bueno, si hay dos posibilidades, la podés abarcar en un estudio científico, pero si ya hay más posibilidades, ¿cómo explicar o cómo comprender o cómo interpretar a la sociedad humana, a la conducta humana, dentro de de esta libertad o de esta cosa imprevisible que es el hombre? Muchas veces nos decimos, bueno, pero yo jamás me hubiera imaginado que esta persona hubiera reaccionado de esta manera. Si estamos en el ámbito de la psicología, si estamos en el ámbito también de la sociología, de la antropología, cómo una persona reaccionó de esta manera estaba fuera del alcance del pensamiento de cualquier persona. Por eso podemos decir que son ciencias blandas, ciencias más débiles. Bueno, yo por ahora les diría que mi opinión es que no porque tengan esas características
se las puede considerar, porque es casi peyorativo, considerar las ciencias blandas o ciencias débiles. Yo me atrevería a decir esto, que es lo polémico y que es lo que puede sobresaltar a algún biologicista. Yo diría que es artificiosa, didácticamente útil, pero que no es real la división entre ciencias sociales y ciencias naturales. Las ciencias sociales son ciencias sociales, estoy diciendo una tautología, pero las ciencias naturales podemos decir que también son ciencias sociales. O sea, no habría una diferencia ya visto desde el punto de vista del campo del saber en general, no habría una diferencia tan honda, tan taxativa entre ciencias sociales y ciencias naturales. Y acá, a partir de ahora, vamos a trabajar con una propuesta de pensamiento que realmente fue un hito en la historia de la filosofía, en la historia de la sociología, en la historia de las ciencias sociales, que es el pensamiento de Michel Foucault. Bueno, continuamos dejando a un costado la polémica acerca de esta controversia de las ciencias del espíritu y de las ciencias naturales, porque habíamos dicho en el bloque anterior que si fuéramos atrevidos, como lo estamos siendo, diríamos que en realidad no hay tal división entre ciencias sociales y ciencias naturales, o entre ciencias duras y ciencias blandas. Y les había dicho que para esto el referente ineludible para comprender esta situación es Michel Foucault, un filósofo contemporáneo, ¿no? Que es el tema que nos ocupa, cómo piensan, por qué piensan, sobre qué piensan los filósofos contemporáneos. Un filósofo contemporáneo que realmente es, yo diría, altamente revolucionario en la filosofía. Revolucionario porque si bien, como decimos, los filósofos no inventan nada de un día para el otro, sino que vienen en toda una tradición de pensamiento dentro de la cual van avanzando, Foucault fue audaz. Y fue audaz tanto desde el punto de vista de su pensamiento como desde el punto de vista de su propia vida. Y se metió en situaciones sociales, culturales, que en ese momento eran muy controvertidas. Pero por otro lado, Foucault es un referente ineludible en el pensamiento filosófico, en el pensamiento sociológico, desde sus primeras publicaciones hasta la actualidad. O sea, alguien que realmente se interese por la filosofía y quiera saber algo, aunque empiece por la filosofía antigua, en algún momento tiene que llegar a Foucault y quedarse un rato ahí y pensar la realidad desde ahí. Para hablar acerca de algunos conceptos que nos van a servir como de paraguas, como decía, para poder avanzar en lo que es el conocimiento filosófico contemporáneo, yo les quiero recordar que hace unas cuantas clases atrás habíamos dicho que como que una frase emblemática para la filosofía a partir de Francis Bacon fue la afirmación acerca de que conocer es poder. Bueno, ahí ya tenemos bastante antes que Foucault un antecedente Foucaultiano bien interesante, que lo único que va a hacer él es
afinarlo, desplegarlo, complejizarlo como corresponde, pero fíjense esto, conocer es poder. Nosotros habíamos dicho nos atrevíamos a decir que en realidad todas las ciencias son sociales. Las ciencias blandas, las ciencias duras, estamos siempre frente a ciencias sociales. Lo vinculo a esta afirmación de Bacon, conocer es poder, porque nosotros habíamos hablado de un nuevo ordenamiento social, de una nueva configuración de la sociedad a partir del impacto que produce el desarrollo del conocimiento científico, que es el desarrollo del conocimiento científico natural. Ahora, si bien nosotros decimos esto y por otro lado vinculamos esta práctica social, que es la del conocimiento científico. Atención con esto, es una práctica social. Si esta práctica social la vinculamos con la afirmación acerca de que el conocimiento es poder, ahí ya nomás estamos disolviendo las fronteras entre ciencias duras y ciencias blandas, porque en el marco del conocimiento de la física, de la química, de cualquier ciencia, estoy, no sé, tratando de buscar las ciencias más duras en todo caso, el fin último es producir, como decíamos, un impacto en la realidad para transformarla, para bien, para mal, eso es otra cosa, es un juicio de valor, pero sin embargo estamos buscando un efecto. Y ese efecto, por más que lo generemos en el ámbito de la naturaleza, nunca va a ser estrictamente en el ámbito de la naturaleza. Primero porque ya habíamos dicho, nosotros somos seres naturales, nosotros formamos parte de este entorno natural, de este contexto natural, y todo lo que afecte a la naturaleza nos afecta a nosotros. Y todas las decisiones que un científico tome con respecto a producir un impacto en la naturaleza, obviamente va a modificar, va a ser una práctica de saber, en este caso del conocimiento científico natural, pero una práctica de saber que va a modificar en realidad el mundo de la vida, como después lo llama Heidegger u otros filósofos que tienen más que ver con el existencialismo y demás, pero que no están lejos de estas posiciones. Entonces, decía, una práctica social como la de la ciencia natural termina por ser un dominio, digamos, de saber, un dominio de saber en el que se conjugan fuerzas. Esas fuerzas que se conjugan son del orden del poder, porque justamente el poder es un juego de conjugación de fuerzas. Mientras se producen esas prácticas, que como decía, afectan a la sociedad, se producen actividades, o sea, nosotros cuando pensamos, en cierto sentido, activamos todo nuestro ser, digamos, por decirlo así más metafísicamente. Activamos nuestro cuerpo, activamos nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con las cosas, con las otras personas. Ustedes mismos, ahora, si se ponen a pensar, cómo eran sus padres a la edad que ustedes tienen ahora, o sus abuelos, o si se ponen a pensar lo que ustedes pensaban o hacían hace 20 o 30 años, se van a dar cuenta que prácticamente
con cierto hilo de continuidad que podríamos explicar de otra manera, pero se van a dar cuenta que prácticamente podrían hablar de aquella persona del pasado, sea su mamá, su papá o sus abuelos o ustedes mismos, como de otra persona. Si bien tenemos un hilo, digamos, que va atando todos esos fragmentitos que vamos reuniendo en nuestra biografía a través de la historia, pero pareciera que somos otra persona porque a mí me pasa, yo digo, ¿cómo podía pensar así? Mirá eso que hice, bueno, sí, ya pasó, no se puede revertir, pero la verdad es que me sorprendo de mí misma al haber pensado de tal manera, al haber creído en ciertas cosas, en ciertas personas, en una manera en una estética, lo que sea. ¿Por qué les digo esto? Porque esa transformación que se ha producido entre aquella niña o niño que éramos, entre la imagen que tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, se ha ido transformando justamente en relación a la transformación que se produce en los campos de saber, a partir de lo que hemos aprendido, a partir de, o sea, cuando nosotros aprendemos algo en el sentido riguroso y estricto de lo que es un aprendizaje, cuando nosotros aprendemos algo, necesariamente ese aprendizaje es como que entra en nuestros cuerpos y nos da una nueva forma, incluso un nuevo aspecto, una nueva manera de presentarnos frente al otro, una nueva manera de espejarnos hacia nosotros mismos o frente a nosotros mismos. Entonces ahí se está produciendo como una suerte de expansión que, como digo, tiene su origen en esto que es el dominio del saber, en el dominio de los saberes, y que no es algo separado de la práctica, de lo que yo hago, de mi obra, de mi desplazamiento, de lo que compro, de lo que elijo, de lo que cocino. No. Ese dominio del saber está fusionado, por decirlo de alguna manera, con prácticas sociales. Y esas prácticas sociales, como les decía hace un rato, son o pertenecen al orden del poder. ¿Por qué? Justamente porque van organizando, van ordenando la realidad de manera que prevalecen ciertas formas y ya ahí entramos un poquito más específicamente a Foucault, no, ya de hecho ya estamos adentro de Foucault hace rato, pero quiero decir, esas formas hacen que prevalezcan algunas prácticas, algunas costumbres, algunas formas y que dejen de aparecer otras o bien que sean condenables. Y la verdad es que eso es lo que descubrió Foucault. Descubrió que el conocimiento, el saber, forma parte de prácticas sociales. Y de esas prácticas sociales que son cambiantes, que son entramados, tejidos, no hay, vieron que nosotros desde el principio dijimos, no hay una linealidad en nada. Son como capas, son incluso distintas formas,
que a veces convergen, que a veces se separan, que se bifurcan, que están en distintos niveles, y todo eso, toda esa configuración que es abierta, que es, como digo, la imagen es la de un tejido, de una trama, pero siempre móvil, siempre abierta, son las formas que van incluso predominando a través de los cambios sociales y que van generando distintos, como dice Foucault, dispositivos para que lo que somos nosotros en este campo, que somos de alguna manera agentes sociales, somos sujetos que forman parte de esa sociedad, de ese campo de saber, de ese campo de fuerzas, de esas prácticas sociales. Pero decía, esos distintos entramados que son epocales, que son de distintas y determinadas épocas, van generando dispositivos para que los sujetos se adapten y esas formas puedan continuar. Que se adapten es muy importante porque cuando nosotros hablamos de adaptación, estamos hablando de del objetivo de normalizarnos, es decir, de no ser disfuncionales a ese entramado, sino por el contrario de funcionar adecuadamente porque de alguna manera, aunque con esa apertura y no sé, digamos, fragilidad en todo caso que hemos señalado, a través de la cual se va dando la historia no lineal de la cultura, aparecen cuestiones que son consideradas normales y otras que son consideradas anormales. Por lo tanto, lo esperable es que el sujeto sea normal. Y para eso, como decía, encuentra Foucault que existen dispositivos preparados propios que emergen del propio entramado, dispositivos que nos coaccionan a funcionar normalmente. Pero si hablamos de funcionar normalmente, también estamos hablando de que tiene que haber una contrapartida a la normalidad y por supuesto esa contrapartida es la anormalidad. Foucault encuentra en la sociedad moderna, en esta sociedad que se gesta, como dijimos, que empieza a gestarse a fines de en la Baja Edad Media, que el conocimiento científico, que la sociedad racional, organizada en todos sus ámbitos, desde un punto de vista racional, desde la eficacia, desde el proyecto, como decía, de un mundo mejor, en el que todo funcione, en el que dispongamos de bienes, de útiles, de servicios para tener una vida terrenal mucho más agradable, mucho más vivible. Foucault, en cierto sentido, detecta que esto tiene un precio. Y justamente el precio es entrar dentro de una cuadrícula, ¿no?, que establece cuáles son los límites de lo deseable y de lo no deseable para los fines de este proyecto. Es decir, una cuadrícula de normalización. Y aquí aparecen cosas muy novedosas para él y que fueron las que le dieron letra a sus principales obras. Por ejemplo, la locura.
Dice Foucault, el loco en el medioevo era respetado incluso, como, bueno, ustedes recuerdan Platón hablando de la manía, como de esa, en los poetas, ¿no? De la locura necesaria para poder escribir un poema. No es la misma idea que se tiene en la edad moderna acerca de un loco. O sea, la locura puede ser, dentro de una trama, puede ser considerada como algo hasta deseable, les diría, o como un valor, y dentro de otro contexto, de otro entramado, de otro tejido, puede ser considerada como, bueno, ahora podemos decir que hemos avanzado lo suficiente como para no posicionar al loco como se hacía en el siglo XIX, avanzado el XX también, pero tampoco es que hemos avanzado tanto como para decir qué bueno que es estar loco o está re bueno ser loco. A nadie le gusta que le digan, mira, este es un loco, tu hijo es un loco, tu marido es un loco o tu mujer una loca, porque estamos diciendo que no es normal, estamos diciendo algo que no nos gusta escuchar. Entonces, según Foucault, esa manera de mirar y de ubicarnos en el mundo, que es negar lo anormal, es justamente parte de la manera en que se va configurando la realidad. Ahora, obviamente que cuando él plantea esta cuestión, lo que se sigue inmediatamente es justamente que el concepto de locura o de razón, que el concepto de normal y de anormal son relativos, porque si nosotros nos preguntamos aquí ahora qué entendemos por ser normal, bueno, también podemos desprestigiar bastante lo que consideremos que es normal, porque ser normal sería tener un poco aquello de lo que hablaba Nietzsche o Marx también, esa conciencia de rebaño, de ir toda la sociedad para el mismo lado, lo cual es tener una voluntad de sometimiento bastante cuestionable y también de una mentalidad bastante conservadora, porque si todos vamos para el mismo lado siempre, sin cuestionar nada, bueno, la sociedad no hubiera cambiado nunca y todo hubiera continuado como era en el principio. Polémica acerca de esta controversia de las ciencias del espíritu y de las ciencias naturales, porque habíamos dicho en el bloque anterior que si fuéramos atrevidos, como lo estamos siendo, diríamos que en realidad no hay tal división entre ciencias sociales y ciencias naturales o entre ciencias duras y ciencias blandas. Y les había dicho que para esto el referente ineludible para comprender esta situación es Michel Foucault, un filósofo contemporáneo, ¿no? Que es el tema que nos ocupa, cómo piensan, por qué piensan, sobre qué piensan los filósofos contemporáneos. Un filósofo contemporáneo que realmente es, yo diría, altamente revolucionario en la filosofía. Revolucionario porque si bien, como decimos, los filósofos no inventan nada de un día para el otro, sino que vienen en toda una tradición de pensamiento dentro de la cual van avanzando, Foucault fue audaz. Y fue audaz tanto desde el punto de vista de su pensamiento como desde el punto de vista de su propia vida. Y se metió en situaciones sociales, culturales, que en ese momento eran muy controvertidas. Pero por otro lado, Foucault es un referente ineludible
en el pensamiento filosófico, en el pensamiento sociológico, desde sus primeras publicaciones hasta la actualidad. O sea, alguien que realmente se interese por la filosofía y quiera saber algo, aunque empiece por la filosofía antigua, en algún momento tiene que llegar a Foucault y quedarse un rato ahí y pensar la realidad desde ahí. Para hablar acerca de algunos conceptos que nos van a servir como de paraguas, como decía, para poder avanzar en lo que es el conocimiento filosófico contemporáneo, yo les quiero recordar que hace unas cuantas clases atrás habíamos dicho que como que una frase emblemática para la filosofía a partir de Francis Bacon fue la afirmación acerca de que conocer es poder. Bueno, ahí ya tenemos bastante antes que Foucault un antecedente Foucaultiano bien interesante, que lo único que va a hacer él es afinarlo, desplegarlo, complejizarlo como corresponde, pero fíjense esto, conocer es poder. Nosotros habíamos dicho nos atrevíamos a decir que en realidad todas las ciencias son sociales. Las ciencias blandas, las ciencias duras, estamos siempre frente a ciencias sociales. Lo vinculo a esta afirmación de Bacon, conocer es poder, porque nosotros habíamos hablado de un nuevo ordenamiento social, de una nueva configuración de la sociedad a partir del impacto que produce el desarrollo del conocimiento científico, que es el desarrollo del conocimiento científico natural. Ahora, si bien nosotros decimos esto y por otro lado vinculamos esta práctica social, que es la del conocimiento científico. Atención con esto, es una práctica social. Si esta práctica social la vinculamos con la afirmación acerca de que el conocimiento es poder, ahí ya nomás estamos disolviendo las fronteras entre ciencias duras y ciencias blandas, porque en el marco del conocimiento de la física, de la química, de cualquier ciencia, estoy, no sé, tratando de buscar las ciencias más duras en todo caso, el fin último es producir, como decíamos, un impacto en la realidad para transformarla, para bien, para mal, eso es otra cosa, es un juicio de valor, pero sin embargo estamos buscando un efecto. Y ese efecto, por más que lo generemos en el ámbito de la naturaleza, nunca va a ser estrictamente en el ámbito de la naturaleza. Primero porque ya habíamos dicho, nosotros somos seres naturales, nosotros formamos parte de este entorno natural, de este contexto natural, y todo lo que afecte a la naturaleza nos afecta a nosotros. Y todas las decisiones que un científico tome con respecto a producir un impacto en la naturaleza, obviamente va a modificar, va a ser una práctica de saber, en este caso del conocimiento científico natural, pero una práctica de saber que va a modificar en realidad el mundo de la vida, como después lo llama Heidegger u otros filósofos que tienen más que ver con el existencialismo y demás, pero que no están lejos de estas posiciones. Entonces, decía, una práctica social como la de la ciencia natural termina por ser un dominio, digamos, de saber, un dominio de saber en el que
se conjugan fuerzas. Esas fuerzas que se conjugan son del orden del poder, porque justamente el poder es un juego de conjugación de fuerzas. Mientras se producen esas prácticas, que como decía, afectan a la sociedad, se producen actividades, o sea, nosotros cuando pensamos, en cierto sentido, activamos todo nuestro ser, digamos, por decirlo así más metafísicamente. Activamos nuestro cuerpo, activamos nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con las cosas, con las otras personas. Ustedes mismos, ahora, si se ponen a pensar, cómo eran sus padres a la edad que ustedes tienen ahora, o sus abuelos, o si se ponen a pensar lo que ustedes pensaban o hacían hace 20 o 30 años, se van a dar cuenta que prácticamente con cierto hilo de continuidad que podríamos explicar de otra manera, pero se van a dar cuenta que prácticamente podrían hablar de aquella persona del pasado, sea su mamá, su papá o sus abuelos o ustedes mismos, como de otra persona. Si bien tenemos un hilo, digamos, que va atando todos esos fragmentitos que vamos reuniendo en nuestra biografía a través de la historia, pero pareciera que somos otra persona porque a mí me pasa, yo digo, ¿cómo podía pensar así? Mirá eso que hice, bueno, sí, ya pasó, no se puede revertir, pero la verdad es que me sorprendo de mí misma al haber pensado de tal manera, al haber creído en ciertas cosas, en ciertas personas, en una manera en una estética, lo que sea. ¿Por qué les digo esto? Porque esa transformación que se ha producido entre aquella niña o niño que éramos, entre la imagen que tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, se ha ido transformando justamente en relación a la transformación que se produce en los campos de saber, a partir de lo que hemos aprendido, a partir de, o sea, cuando nosotros aprendemos algo en el sentido riguroso y estricto de lo que es un aprendizaje, cuando nosotros aprendemos algo, necesariamente ese aprendizaje es como que entra en nuestros cuerpos y nos da una nueva forma, incluso un nuevo aspecto, una nueva manera de presentarnos frente al otro, una nueva manera de espejarnos hacia nosotros mismos o frente a nosotros mismos. Entonces ahí se estaba produciendo como una suerte de expansión que, como digo, tiene su origen en esto que es el dominio del saber, en el dominio de los saberes, y que no es algo separado de la práctica, de lo que yo hago, de mi obra, de mi desplazamiento, de lo que compro, de lo que elijo, de lo que cocino. No. Ese dominio del saber está fusionado, por decirlo de alguna manera, con prácticas sociales. Y esas prácticas sociales, como les decía hace un rato, son o pertenecen al orden del poder.